Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y en este video te explicaremos acerca de la detección de riesgo social en la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Qué es el maltrato? Toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña, adolescente, mujer, hombre o adulto mayor por parte de cualquier persona. ¿Dónde puede ocurrir el maltrato? Dentro del hogar. La persona agresora puede ser un familiar que vive o vivía en el hogar. En el barrio o comunidad puede cometerlo una persona conocida o extraña, e instituciones del Estado como planteles educativos y establecimientos de salud. Tipos de maltrato. El físico. Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas. Ejemplo, si te empuja, te patea, te da cachetazos, te golpea, te inmoviliza o te arroja objetos. Psicológica. Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Ejemplos: te insulta, te humilla, te descalifica, te aísla, te cela y te vigila permanente. Sexual. Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona. Ejemplos: te obliga a tener sexo, te exige que realices prácticas que no quieres, se niega a usar preservativo y te obliga a tener sexo con terceras personas. Económica. Consiste en privar a la persona de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos o de afectarla patrimonialmente. Ejemplos: se queda con tus ingresos, te impide ganar tu propio dinero y te oculta la existencia de bienes. Social. Conjunto de conductas por parte de las personas o de la sociedad hacia uno o varios individuos que produce daños psíquicos o físicos. Ejemplos: amenazas, ofensas e incluso por medio de la fuerza física, y su fin es obtener una acción que la víctima no realizaría. Afectiva. Agresiones realizadas contra la pareja en nombre del amor. Se compone de creencias que vinculan el amor al sufrimiento. Ejemplos: la agresión, la posesión, la dependencia y el control. Por omisión. Muy poco conocido. Se da cuando los padres o cuidadores demuestran un trato negligente hacia niños, adolescentes, ancianos, y son desatendidas las necesidades físicas y emocionales, poniendo en riesgo su seguridad personal y constituye el abandono. El ciclo de la violencia abarca la fase de tensión, la fase de explosión de la agresión, alejamiento o separación temporal y fase de reconciliación, arrepentimiento o luna de miel. Su conocimiento e identificación permitirá al personal de salud orientar de manera integral e integrada sus actividades. La primera fase del ciclo es la de tensión, la cual se caracteriza por insultos, riñas, peleas, otras expresiones no consideradas violentas para la pareja, la cual puede durar días o meses. La segunda fase es de explosión de la agresión. Se caracteriza porque aumenta la tensión, incrementa la frecuencia y gravedad de los actos de violencia. Esta etapa es breve pero dañina. Dependiendo de la fortaleza emocional, autoestima y sentimiento de culpa, la persona agredida puede paralizarse o buscar ayuda. La tercera fase del ciclo es el alejamiento o separación temporal. Se caracteriza porque la persona agredida busca ayuda en la familia, amigos y centros de ayuda. La última fase es de reconciliación, arrepentimiento o luna de miel. Las señales son por parte del agresor. El afecto es más intenso entre ambos, relación de dependencia. Si no termina, se produce el deterioro a nivel afectivo, cognitivo y conductual de todos los integrantes de la familia. Factores coadyuvantes del maltrato. La observación de agresiones entre padre y madre o quienes fueron sus modelos de crianza. Altos niveles de tensión o estrés. A mayor estrés, mayor posibilidad de agresión. El abuso de alcohol o drogas pueden desencadenar situaciones de violencia o exacerbarlas, pero no es la causa. Los patrones de crianza en los que se confunde violencia con disciplina o autoridad.
El establecimiento de relaciones violentas en la pareja. La aceptación cultural por parte de la sociedad hacia los distintos tipos de agresión. La creencia de que la violencia resuelve conflictos. La ausencia o debilidad de los valores humanos en las relaciones humanas cotidianas. La migración de los progenitores afecta a la estructura familiar y puede aumentar el riesgo de violencia en el entorno familiar y social. La presencia de enfermedades, discapacidades o pobreza pueden crear ambientes de inestabilidad que favorecen situaciones de violencia. Marco legal ecuatoriano. Maltrato infantil. El artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal estipula que si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, la persona causante de la lesión será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Si el daño dura de 9 a 30 días, será sancionada con pena de 2 meses a 1 año. Si el tiempo es de 30 a 90 días, será sancionado con pena de 1 a 3 años. Y si supera los 90 días, la pena será de 3 a 5 años. Maltrato físico. Artículo 156 del COIP. Si ocasiona lesiones o incapacidad que no pase de 3 días, se sancionará con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Mientras que la sentencia por femicidio establece prisión de 22 a 26 años. Maltrato psicológico. Artículo 157 del COIP. Si produjera en la víctima enfermedad o trastorno mental, la pena privativa de libertad será de 1 a 3 años. Y si el maltrato recae en una persona de grupos de atención prioritaria, la sanción será la máxima pena aumentada en 1/3, es decir, 4 años. Acoso sexual. Artículo 166 del COIP. El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Estupro. Artículo 167 del COIP. La persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Abuso sexual. Artículo 170 del COIP. Un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la víctima sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la víctima es menor de 6 años, se sancionará con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual. Acogida. Entrevista clínica. Evaluación de riesgo. Valoración de sospecha de violencia. Plan de emergencia. Historia clínica. Referencia contra referencia y seguimiento. Acogida. Actitud de recibimiento cálido, abierto a escuchar, sanar, facilitar y responder a la demanda de ayuda de una persona, en especial mujer, niña, niño, adolescente o adulto mayor violentado. Que acuden al servicio de salud. Realizar la contención emocional y manejo de la crisis. Entrevista clínica. Asegurarse de solicitar durante el interrogatorio todos los datos que interesan, tanto de la persona agredida como del agresor. Procure que la consulta sea privada, sin la presencia de familiares. Si se trata de violencia sexual, transcribir los hechos referidos por la persona en relación con la agresión, es decir, fecha, lugar, hora y tipo de agresión, y los actos realizados después de dicha agresión. Evaluación del riesgo.
En caso de presentar una severa crisis personal acompañada de potenciales conductas autodestructivas, como ideas suicidas e intento de suicidio, hacer intervención en crisis o referir a un psiquiatra. La valoración de sospecha de violencia se va a traducir por medio del examen físico. Aquí se deben de incluir fechas de lesiones, el describir en forma pormenorizada todas las lesiones, desde la región cefálica hasta la caudal, si son recientes o son antiguas, su origen y su naturaleza, ya sean hematomas, quemaduras o excoriaciones. El maltrato psicológico evaluará los signos y los síntomas psicológicos a tratar, valorará la situación familiar, las interacciones, los vínculos, la forma de resolver los conflictos, los roles y, a través de eso, se va a elaborar un informe de salud mental, evaluando la condición anímica y las funciones psíquicas. Si la persona está ante una agresión inminente, es necesario que siga estos pasos. Alejarse de sitios que tengan materiales peligrosos como cocinas. Alejarse de los espacios reducidos. Buscar un lugar seguro. Alertar y llamar a quien sea que se encuentre cerca. Llamar a las autoridades. Como último recurso, enfrentarse al agresor, previniendo lesiones de compromiso vital. Ante la menor oportunidad se debe correr y ejecutar un plan de acción. Se debe buscar ayuda médica y denunciar en caso de no haber sido reportado. Y se debe evidenciar la agresión por fotografías de manera inmediata. Todas estas pautas son para preservar el bienestar y la salud de la víctima. Es muy importante que la persona violentada sepa que no debe utilizar estas medidas para enfrentar reiteradas agresiones, ya que en una nueva agresión el victimario conocerá su modo de operar y se adelantará a las acciones de la víctima. Es importante tener en cuenta que las agresiones más violentas y en muchos casos aquellas que acaban con la vida de una persona suceden cuando se están realizando los trámites de separación o incluso cuando la mujer decide abandonar el domicilio conyugal. En los registros de estos casos se evidenciarán con la debida historia clínica, parte diario y demás formularios pertinentes con el respectivo código del CIE-10. Dentro de las referencias de estos casos tenemos aquellos servicios de salud de mayor complejidad, los servicios legales, la Policía Nacional, juzgados de familia y los servicios sociales como las casas de acogida. Es importante dar seguimiento a estos casos una vez reportados. Estos deben ser realizados por el personal de salud que atendió el caso en función de las necesidades y demandas de la persona y de la gravedad de la violencia diagnosticada, mediante visitas domiciliarias. En casos de violencia sexual, se debe brindar sensación de protección, bienestar y confianza al paciente, para así no estresarlo con la entrevista clínica. Se debe ser muy intuitivo al transcribir los hechos referidos por la persona en relación con la agresión, e indagar sobre la historia ginecológica en caso de las mujeres, brindando todo el tiempo y apoyo necesario. Se debe describir en forma detallada todas las lesiones de forma segmentaria. Es conveniente la realización de fotografías con el previo consentimiento de la persona afectada de violencia sexual, y a su vez el examen pericial debe ser realizado por un ginecólogo capacitado. En las mujeres se exploran los genitales y en los varones se realiza el examen génito-urológico. En el sexo femenino se evaluará el contenido vaginal, vulvar y perivulvar, en búsqueda de restos de secreciones corporales del agresor, ya sea semen, sangre o saliva. Entre otros estudios se incluye el análisis del moco cervical, el contenido bucal, el estudio de manchas en ropa, la hormona gonadotropina para el diagnóstico pronto del embarazo, pruebas moleculares para ITS, ultrasonografía y la colposcopía. En el sexo masculino se valorará de igual manera la cavidad bucal y los genitales en busca de agresiones o restos de secreciones corporales del agresor. Además, se efectuará la valoración médico-legal a cargo de un profesional capacitado y acreditado en el Ministerio Fiscal, y el médico valorará el estado de salud de la paciente. El tratamiento debe ser inmediato y lo menos traumático posible, abarcando la prevención del embarazo por medio de las píldoras anticonceptivas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. A la víctima se le informará que la violencia es un delito y que está en todo su derecho de poder denunciar. Se llevará un registro de los casos y se hará el seguimiento del caso por medio del equipo responsable. ¿Y cómo prevenir la violencia? Esto se puede prevenir mediante el trabajo conjunto de los prestadores de servicios de salud, la comunidad y la participación ciudadana por medio de la realización de actividades que impliquen a los involucrados. Los involucrados en la temática de la violencia son las mujeres, los hombres, amigos o familiares cercanos al agresor, padre o madre, los agresores y las víctimas sobrevivientes.
Las mujeres serán las difusoras de sus derechos, como el de la integridad y el de una vida libre de violencia. En cambio, los hombres reflexionarán sobre el modelo de masculinidad cultural y sobre aquellos patrones socioculturales de género erróneos. Los amigos o parientes cercanos al agresor aconsejarán al individuo permitiéndole modificar ese tipo de comportamientos. El padre o la madre, en el núcleo del hogar, plasmarán buenos ejemplos y valores a sus hijos, evitando ese tipo de comportamientos a futuro. Al agresor hay que hacerle entender que la responsabilidad de la violencia cae sobre su propio peso de la ley y que esto es un problema social influenciado por diversos factores y la decisión de cometerlo o no es de manera personal. Los sobrevivientes de la violencia van a participar de forma activa en la planificación y prestación de servicios, generando grupos que creen estrategias de lucha en contra de la violencia, dan consejería a las víctimas y participan en actividades de sensibilización de forma masiva. Y a nivel general, la población deberá concientizar sobre la necesidad de poner un alto a la violencia, difundiendo así los derechos humanos a la población general y creando entornos saludables en cualquier aspecto que participe el individuo. Y recuerda que la violencia es el último recurso del incompetente y todo dependerá de ti para poderle poner un fin.